Todo padre, toda madre tiene derecho a irse a dormir estando tranquilo de que su hijo está a salvo del acoso escolar. Pero por desgracia no es una realidad ahora mismo en cualquier país. En la gran mayoría de países el acoso escolar está al orden del día. Muchísimos centros educativos están desbordadísimos y no saben qué hacer ante una situación de acoso escolar. Muchas veces, cuando sucede alguna noticia de estas dramáticas, que un adolescente se ha quitado la vida o que ha quitado la vida a otro adolescente, me llama a los medios de comunicación a preguntarme, Vicent, ¿esto se podría haber evitado? Y la respuesta radical es sí, por supuesto que se podría haber evitado. Y me gustaría en este vídeo darte a ti como padre, como madre, las herramientas, el contexto, la mentalidad, para que sepas lo que se debería hacer para poder evitar y que estas cosas no puedan llegar a suceder. Lo primero de todo es esto, el foco. Y hablemos concretamente de la responsabilidad versus la culpabilidad. Esto es súper clave, es muy importante. En este vídeo yo no te voy a hablar de la culpabilidad. ¿Qué significa la culpabilidad? Culpabilidad es el que lo ha hecho mal y por lo tanto hay que implementar la justicia, ¿ok? Porque si lo has hecho mal, tiene que haber unas consecuencias. Si hablamos en clave de culpabilidad, el que es culpable es el acosador, fin de la discusión. Detectamos, buscamos pruebas como si fuera un juicio. Por cierto, de juicios yo entiendo poco, pero si vamos a juicio, entonces, ok, el que lo ha hecho mal, el que es culpable, tendrá que tener una sentencia y actuar. Entonces, evidentemente, a nivel judicial, a nivel de culpabilidad, si tú estás involucrado en una situación de acoso, ok, toma decisiones legales. Si hay que tomarlas, tómalas, por favor. La protección por delante de todo. Es decir, si a tu hijo lo están acosando y hay que denunciarlo, pues se denuncia. Si tu hijo está acosando, ok, tendrás que tomar medidas ahí al respecto. Si tú percibes un acoso y nadie está haciendo nada, denúncialo, denúncialo. Porque si eres observador, es muy importante que hablemos de la diferencia entre la cultura del chivato y lo que significa denunciar. Chivato es la cultura que llevan las personas que están haciendo daños a otras y que quieren protegerse y que tienen miedo de que saben que si la autoridad entrara, eso no quedaría impune. Entonces le decimos al otro, no seas chivato, no digas nada, ¿qué pasa? Que eres un moñas, que no sabes defenderte. Eso es cultura del chivato. Entonces, vamos a despreciar lo que significaría denunciar porque así yo me mantengo protegido. Si te das cuenta, los únicos que defienden la cultura del chivato son esas personas que tienen miedo a que se sepa lo que están haciendo. Fin. Y por lo tanto, amenazamos para que ellos tengan más miedo que yo a denunciarlo porque ¿qué voy a hacerles en ese camino? Entonces, ok, con máxima protección hay que denunciarlo porque la cultura de chivato solo protege a las personas que tienen miedo, al miedo y a aquellos que quieren hacer daño. La cultura de la denuncia es yo voy a decir, a informar de que alguien está haciendo daño a otra persona o de que algo o alguien me está haciendo daño a mí o yo me estoy haciendo daño a mí mismo. Y eso es denunciar. Entonces, si habláramos de culpa, ok, pues vamos a denunciar la situación a quien pertoque, ya sea el centro educativo, ya sea las autoridades, a quien tenga que denunciarse. Ok, se denuncia. Pero esto ni previene, ni soluciona ningún problema. Si miras los reglamentos internos de muchísimos centros educativos o incluso planes de convivencia, verás que están escritos desde quién es el culpable. No están descritos desde la responsabilidad. Y esta mentalidad es clave para que sepas cómo tienes que ayudar a tus hijos. Responsabilidad es la habilidad de responder. Es decir, repito, la habilidad de responder. Ante una situación de acoso, depende de cuál sea tu rol, tendrás una responsabilidad. Si eres el acosado, ok, cuando alguien me intenta acosar, yo tengo que tener la habilidad de responder ante esa situación. Esa es mi responsabilidad. ¿Qué voy a hacer cuando alguien intente meterse conmigo? Vamos a darle herramientas a la persona acosada para que tenga esa circunstancia. ¿Lo ves? Igual que si eres un acosador. Si yo soy el acosador, tengo que tener habilidades de responder. Es decir, si yo me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es pagar mis problemas con otra persona, que estoy provocando un daño, y en algún punto cuando estoy en soledad paro, pienso y digo, ostras, es que no se merece lo que le estoy haciendo, es que le estoy haciendo daño y me paro y me doy cuenta de esto, ok, tengo que tener la habilidad de darme cuenta y la habilidad de saber cómo actuar ahora que me he dado cuenta que lo he provocado y que he podido hacer daño. Eso es la responsabilidad. Y evidentemente no acaba ahí. Hablamos de la responsabilidad de los padres ante una situación que su hijo está viviendo acoso o está acosando. ¿Cuál es la habilidad de responder a esta situación? ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer en ese caso?
o los profesores, o los compañeros, o el centro educativo, o los políticos. Como puedes ver, la habilidad de responder salpica a todos, porque al final tenemos dos responsabilidades. Apunta esto: responsabilidad por acción, ¿qué has hecho que ha provocado esto? Entonces puede haber una responsabilidad por acción, especialmente en el acosador. Es decir, si yo he hecho algo que ha provocado esta situación de acoso, evidentemente es mi responsabilidad. Pero también está la responsabilidad por omisión. Apunta esta pregunta: ¿qué no he hecho que podría haber hecho que evite esta situación de acoso? ¿Qué no he hecho que podría haber hecho? Y la responsabilidad por omisión salpica a todos, absolutamente a todos. A todos nos salpica, todos, da igual quién seas. Siempre puedes hacerte esta pregunta y aprender de la situación que estás viviendo. Entonces, ok, yo tengo que ser, hablemos del acoso escolar en clave de responsabilidad. Porque la culpa va por un lado, la justicia va por un lado, pero si queremos realmente prevenir estas situaciones, si queremos realmente intervenir cuando haga falta, tenemos que ser responsables, cada uno desde el rol que le corresponde. ¿Sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es el por qué está sucediendo esto. Y déjame dejártelo claro, no es mala suerte. ¿Qué quiere decir que no es mala suerte? A tu hijo, si le está pasando, no es porque, oh pobrecito, qué mala suerte tiene. No, no es verdad. Y he tenido que intervenir en muchos centros educativos que estaban viviendo acoso escolar. Yo, por un lado, estaba en centros educativos mediando, haciendo gestión de conflictos, formando alumnos, formando a profesores en crear equipos de mediación. Pero los equipos de mediación son equipos de atención primaria, digámoslo así. Es decir, tú vas con un constipado al médico y por lo tanto el médico te da las medicinas para ese constipado. Pero si tú vas por una apendicitis, un médico de cabecera no te puede ayudar, hace falta cirugía. El conflicto diario, una agresión diaria, un conflicto entre adolescentes se arregla con mediación. Pero cuando esto se agrava, en una serie de indicadores, no me voy a volver técnico aquí, lo que hay que hacer es intervenir con protocolos de acoso escolar. Y yo he tenido que intervenir tanto en cientos de casos de mediación que hemos tenido que intervenir y también en situaciones de acoso que son verdaderamente graves, peligrosas, porque estamos hablando, vamos, mira las noticias, de la vida de los jóvenes. Ya sea de la vida del joven que lo está pasando mal o de la vida del resto porque se le cruza el cable de tanto sufrir y acaba matando al otro. Hace tiempo recibimos un correo electrónico en Familia Estelares que me puso los pelos de punta porque me decía una madre: Vicente, yo en mi caso ya llego tarde. O sea, mi hijo se ha peleado con otro niño con unos cuchillos y mi hijo está en un centro de menores porque, ostras, el otro ha perdido la vida. Y es como, no puede ser. Bueno, en realidad me dijo que estaba en la UCI y que de ahí se iba al centro de menores, porque le habían clavado el cuchillo y por lo tanto había estado herido. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando escuchas esto? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo en ese tipo de situaciones no puedo ayudar. Yo lo que quiero es prevenir que estas situaciones lleguen. Pero si esto pasa, se puede prevenir, claro. Y no es una cuestión de mala suerte. Lo que te decía, cuando interveníamos en los centros educativos, hay unas situaciones de acoso escolar. Y cuando a un niño lo acosaban, a mí me tocaba hablar con los padres, me acuerdo de una familia en concreto, que estábamos hablando con ellos y le decíamos: ok, lo vamos a cambiar el centro educativo, genial, es un protocolo que hay que tener en cuenta. Pero a este niño hay que formarlo. Y los padres me decían: no, este niño no pasa nada, si este niño está bien. O sea, ha tenido mala suerte que se ha juntado con un acosador, le han tomado con él, ¡pam!, y le ha hecho. Bueno, vale, lo cambian de centro educativo. Y al nuevo centro educativo, ¿sabes lo que pasaba? Que otra vez lo volvieron a acosar. Y ostras, qué mala suerte, pobre chiquillo, 2 de 2. Otra vez lo cambiaron de centro educativo. Hasta 5 veces lo cambiaron de centro. Y entre la cuarta y la quinta ya dijeron: ok, tenemos que abordar esto de una forma diferente porque, ostras, que te pase una, pues puede ser mala suerte. Pero cuando eres reincidente, algo de responsabilidad habrá en este chaval que lo estamos cambiando y sigue pasando. Y no es que lo estuviera provocando, pero sin darse cuenta era vulnerable y le faltaban herramientas. ¿Me sigues? Entonces no es una cuestión de no es una cuestión de suerte, es una cuestión de que las personas adecuadas se han juntado en el momento preciso. ¿Y qué significa esto? Pues que se ha juntado un niño, el acosado, con baja autoestima, que tiende a ser invadido. Típico niño que se porta bien en casa, que no sabe poner límites, que no sabe decir que no, que es complaciente, que no sabe realmente hacer respetar su espacio, que le faltan habilidades sociales, a comunicar, un poco introvertido. Ok, es un niño invadido, que le faltan muchas habilidades sociales. Y se ha juntado este niño, cuidado,
No porque su naturaleza sea así, quizás porque el momento vital que está viviendo es delicado, es vulnerable. Quizás sus padres se acaban de divorciar y él siente una gran inseguridad y coincide con que pasa de primaria a secundaria, grupo nuevo, clase nueva, está vulnerable, está introvertido y se da la casualidad que se junta con otro niño, el acosador, que es un niño o una niña con baja autoestima, porque todo acosador es una víctima de su contexto. Te repito esto, todo acosador es una víctima de su contexto. Entonces, de repente, este niño que es víctima de su contexto, de su familia, de lo que ha vivido, bueno, pues lo va a tomar, va a conectar con este otro niño, donde ve la posibilidad, pues aquí hay dos opciones, o yo soy una víctima y lo estoy pasando mal en mi contexto, están abusando de mí en casa, y entonces yo voy a sacar toda esta frustración hacia otro niño. Porque aquí me siento poderoso cuando en otro lugar me siento víctima. O quizás soy un rebelde y no me están ajustando las tuercas, no saben cómo llevarme, no saben cómo educarme, no saben cómo acompañarme. Y en este proceso, pues uno más, una persona más, donde voy. Pero de una forma u otra, sigue siendo un niño con baja autoestima que es víctima de su contexto. No hay que verlo como el malo de la película. Si lo quieres ver como el malo de la película, bueno, pues estamos en la parte de la culpabilidad. Y hay que aplicar la justicia. Está estupendo, yo ahí no me voy a meter. Pero si queremos realmente restaurar esto para que ese niño en algún punto, ostras, no sea el malo y la sociedad le dé una oportunidad de volver, ¿o qué hacemos? ¿Lo condenamos? ¿Lo condenamos a que sea un fracasado y acabe en un centro de menores? No, hombre, no. Tenemos que ayudarle de alguna forma. Lo mismo que a la persona acosada. Tenemos que ayudarle para que no sea reincidente y luego no tenga relaciones tóxicas donde siga siendo la víctima de lo que le está pasando. Hay que ayudarles. Pero no solo coinciden estos dos, sino que los respectivos padres no tienen ni el conocimiento, ni las herramientas, ni han sido capaces de detectarles para poder ayudar, ni han creado el clima de complicidad. Esa es tu responsabilidad. Crear ese espacio para darle las herramientas, para crear la comunicación, para crear los canales de detección, eso es tuyo. Porque eres tú el que va a crear esto con los adolescentes, para que no vaya a más la situación que estén viviendo. Pero también se ha dado la circunstancia donde el centro educativo, pues lo mismo, a lo mejor o no tenía las herramientas, o no sabía, o no quería, yo qué sé. Pero los profesores no lo han atendido. Casualmente, a lo mejor el niño que estaba siendo acosado pidió ayuda a un profesor que tiene poca vocación, que le importa su materia, no los adolescentes, y entonces pasó. Bueno, pues en todas las profesiones hay malos profesionales. Pues en todas, absolutamente en todas las profesiones. Pues mala suerte ha tenido, ahí sí es mala suerte que el niño le ha pedido ayuda ahí. Pero es la persona adecuada para que esto se dé. Y lo ha intentado escalar, o no se atrevía, no lo ha dicho más arriba, y nadie se está enterando. Y los compañeros viven la cultura del chivato, tienen miedo, se sienten vulnerables y como no hay una autoridad que explícitamente haya dicho que, hey familia, si alguien tiene problemas, aquí estoy yo para ayudaros, para estar con vosotros y transmitir esa seguridad, pues están asustados. Y yo lo entiendo que el observador, ostras, pues yo no quiero tener la diana de ese sobre mí, yo no la quiero. Yo no quiero pasar lo que el otro está pasando. Entonces, como me siento vulnerable, me siento inseguro, y desde casa no han llegado los valores de denunciarlo, de ser valiente, de, ostras, de que los que protegemos el amor, los que queremos una relación desde la amabilidad, que queremos defender esto, no le hemos dado estos valores y él en ese momento dice, ostras, pues yo no quiero problemas y por lo tanto no digo nada, que no me miren, si no me miran no irán a por mí. Entonces, no es una cuestión de mala suerte, es una cuestión de que las personas implicadas han sido las coincidentes para que esto se dé. Y esto es positivo, porque si ahora hablamos de la responsabilidad, de la habilidad de responder de cada una de las partes, veremos cada uno qué tiene que poder hacer. Si hablamos de ese poder de las partes, yo te voy a hablar de dos de ellas. Te voy a hablar del centro educativo y te voy a hablar de los padres, de ti, de una forma directa y al grano. Y es que estas tres cosas se tienen que dar. Se tiene que dar el interés, el conocimiento y la capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que tiene que haber interés por parte de los padres. Si estás viendo este vídeo, evidentemente hay interés. También tiene que haber interés por parte del centro educativo. Decir, ok, esto es importante. El tema del acoso escolar, del bullying, es importante. Queremos realmente prevenirlo. Queremos realmente actuar. Tiene que haber una decisión de interés. ¿Sí? Entonces yo digo, ok, estoy interesado. Porque, seamos sinceros, hay muchos centros educativos que de boquilla dicen que sí, pero en realidad no están comprometidos. Y se ve por las decisiones que van a tomar. Yo siempre lo digo, en Familia Estelar lo decimos muchísimo. De los adolescentes, de los padres, de todo el mundo, no te fíes de lo que dice.
fíate de lo que hace. Lo repito, no te fíes de lo que dice, fíate de lo que hace. Y te vas a dar cuenta enseguida que dicen que sí, el acoso escolar, y el día del acoso escolar hacemos banderitas y hacemos cosas, sí, que se vea, que se visibilice. Ya, pero a la hora de verdad no estamos implicados y comprometidos. ¿Y cómo lo sabemos? Por la segunda de las cosas, que es el conocimiento. Falta formación, falta conocimiento. Hoy mismo acabo de hacer un directo y una madre me decía, sí, yo a mi hijo le he dado las herramientas. Pues no lo sé, voy a ponerlo en duda, porque te has formado para aprender tú las herramientas que le tienes que dar a tu hijo, para poder prevenirlo, para poder ayudarle, para que sepa lo que tiene que hacer. Porque si no te has formado, lo siento, esto no se aprende por ciencia infusa, por osmosis. Lo mismo con el profesorado. Desde magisterio, máster en secundaria, yo era profesor de la universidad en los másteres de gestión de conflictos en aulas educativas. Yo he estado ahí metido. Y eran 4 gatos. Se licencian en centros educativos 300 profesionales en solo una facultad al año, y al máster de gestión de conflictos éramos 4 gatos, donde yo estaba ahí de profesor y los veía una y otra vez. Es decir, no tienen herramientas. Y no estoy culpando al profesorado, sino al sistema que no les da el conocimiento para que puedan realmente saber cómo gestionar el conflicto del día a día, cómo prevenirlo. Ostras, y si pasa, ¿qué protocolos hay? Porque evidentemente un médico de cabecera no tiene por qué saber cirugía. No, habrá que haber una especialidad y debería haber quizás en cada centro educativo o por barrios o por personas especializadas en acoso escolar para que si el centro educativo llama, ok, pues un profesional de acoso, no de convivencia, no de gestión de conflicto, por cada 5 centros, 10 centros, 20 centros, no lo sé, me da igual, menos es nada, esté ahí para ayudar, para intervenir, para poder desarrollar los protocolos que son delicados y son potentes. Pero por supuesto acompañado por un equipo que sea profesional y que tenga conocimiento de lo que hay que hacer. Un cirujano allí tendrá su equipo, no tengo ni idea del mundo de la medicina, pero tendrá su equipo de otros profesionales, de enfermeras, de médicos, de los necesarios, para poder articular todo eso. No está el cirujano y gente de la calle como yo, que no tenemos ni idea de qué es una vena y cómo se cose, qué se hace, un nudo marinero para que no se desangre. Quiero decirte, evidentemente estaremos ahí rodeados de esa intervención. Pero hay que tener el conocimiento, tenemos que formarnos. Y tú, como padre, como madre, tienes que formarte. No basta con vídeos de YouTube, tienes que comprometerte, tener una metodología de saber cómo intervenir. Y por último, tenemos que tener la capacidad de hacerlo. Porque en los centros educativos, concretamente, ok, pueden contratar formación. Yo he ido hace mucho tiempo y mi equipo ha ido mucho tiempo a formar allí. Ok, fuimos allí. ¿Pero qué pasaba? Que no tenían horas, que iban desbordados con exámenes, con muchas cosas que no se valoraban, no se daban tiempo. A mí cuando me dijeron para crear un equipo de alumnos mediadores, me dijeron, sí, pero no las extraescolares. Ostras, tío, esto es lo importante, que no se pueden saltar ni una hora de ninguna asignatura. Es más importante cualquier asignatura que aprender a convivir, aprender a evitar que estas cosas pasen. Evidentemente el sistema está por mejorar. Pero ¿a qué le estamos dando prioridad? Porque si tenemos capacidad, hay que darle tiempo, recursos, dinero, personas para poder implementarlo, ya sea en centro educativo o ya sea en casa. Porque tú como padre, como madre, tienes que dedicar tiempo, dinero, recursos, convivencia a esto. Si cada conversación que tengo con mi hijo va sobre los exámenes, las notas, el comportamiento, no estoy creando un espacio de complicidad, de reflexión sobre las habilidades necesarias a la hora de implementar esto, de qué tiene que hacer si le pasa. No estoy creando ese clima de confianza. Es esa mi responsabilidad. Y esa capacidad voy a tener diciendo, ok, me reservo que este espacio, pues en vez de ver el fútbol o en vez de ver esto, voy a crear un espacio donde hablemos. En vez de ponernos al día toda la familia del nuevo capítulo de la última serie que ha salido, pues esa hora la dedicamos a la convivencia. 1 hora a la semana. Pero 1 hora a la semana es muchísimo más que no hacer absolutamente nada. Y por último, ¿qué 3 acciones como padre, como madre y también como centro educativo se deberían tener en cuenta a la hora de la convivencia escolar y a la hora de la convivencia del hogar para poder prevenir todo esto o para poder intervenir? Y es justamente esos 3 que estoy diciendo. Hablamos de la prevención, hablamos de la detección y hablamos de la intervención. Es decir, ¿qué estoy haciendo para prevenir esto? ¿Qué estoy haciendo para prevenir que mi hijo o mi hija viva el acoso escolar o lo provoque? Cuidado, no, nadie está libre de la posibilidad de que esto pase.
Vale, ¿qué estoy haciendo? ¿Tengo conocimiento de esto? ¿Sé lo que estoy haciendo? ¿Tengo herramientas para darle a mi hijo, para prevenirlo? Para que él sepa lo que tiene que hacer, para que tenga claros los protocolos. Yo tengo la seguridad de que sé lo que tengo que transmitirle. Los valores, las herramientas de comunicación, de habilidades sociales, para la prevención de todo esto. Esto es uno, muy importante. Y dos, incluso si mi hijo lo detecta. Porque esto es importante. Si en una aula un niño lo detecta y se calla, ok, lo que estamos haciendo no es solo que otro lo pase mal, es que cuando ese que lo pasa mal se vaya, ¿a por quién crees que van a ir? Irán a por otro y quizás sea tu hijo. Entonces la prevención es fundamental. Entonces tenemos que tomar acciones para prevenir. Pero segundo, por mucho que hagamos prevención, puede que esas estrategias de prevención fallen en algún momento. Ok, pues hablamos de las herramientas de detección. ¿Qué protocolos de detección dentro de la familia estoy aplicando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy creando espacios de comunicación para hablar de los problemas con naturalidad y sin culpa y sin reproche y con validación? Porque si no estoy creando esos espacios de complicidad, si mi hijo no me cuenta los problemas que tiene de cosas más mundanas y no sabe que yo reacciono validando y acompañando, en más que dándole soluciones o acusando, hablaremos mucho más de esto más adelante, si yo no entro ahí y no creo esos espacios para detectarlo y no sé que es un comportamiento normal en mi hijo, ¡ostras! Es que se va a pasar por alto, no lo voy a ver. Y si no lo veo, se va a agravar. Y lo que podría ser un conflicto quizás grave acabará convirtiéndose en acoso escolar y por lo tanto habrá que intervenir. ¿Sí? Y por último tenemos la parte de intervención. ¿Y qué es la intervención? Es la parte de, ok, vale, la barrera de prevención no ha funcionado, por lo que sea, no teníamos herramientas, no han funcionado, no ha funcionado. Segundo, la herramienta de detección, pues el sensor no estaba encendido, yo como padre, como madre no lo he visto, vale, no lo he detectado, pero en algún momento me enteraré. Cuando lo detecte, tendré que intervenir. Y ahí, cada parte de la ecuación tiene su responsabilidad. Y tú como padre y como madre tienes que saber cómo intervenir con tu hijo, cómo ayudarle. ¿Te hace falta ayuda profesional? ¿No te hace falta? ¿Hay que cambiarlo de centro? ¿No hay que cambiarlo? ¿Hay que acompañarle emocionalmente? ¿No hay que acompañarle? Eso es tu responsabilidad. Ayudarle porque padre y madre solo te va a tener a ti, siempre. Eres su único referente para el resto de su vida. Tenlo clarísimo. Con lo cual es fundamental que tomes acción, que tomes decisión y hagas algo al respecto. Prevención, detección e intervención. Entonces tú que me estás viendo, hazte esta pregunta. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué puedo hacer para prevenir, detectar o intervenir? Quiero que te quedes con esta pregunta, porque quiero que le des vueltas y quiero que tomes decisiones. Por poco que hagas, será mucho más de lo que estábamos haciendo antes. Y no solo eso, tu hijo se lo merece, faltaría más, pero tú también. Porque cuando tú haces esto, entonces dormirás tranquilo.